En esta diapositiva nos están mostrando los componentes básicos de las moléculas de DNA y de RNA y las estructuras básicas de ambos tipos de moléculas. Entonces, tanto el RNA como el DNA, que son polímeros de unas unidades básicas que llaman los nucleótidos. Los nucleótidos están formados a su vez por tres componentes: una base nitrogenada, un azúcar que puede ser ribosa o desoxirribosa y uno, dos o tres grupos fosfatos. Cuando hay grupo fosfato, azúcar y base, eso se llama un nucleótido. Cuando solo hay base y azúcar, eso se llama un nucleósido. Las bases nitrogenadas se dividen en purinas, las que están formadas por un doble anillo, y pirimidinas, las que tienen solo un anillo de 6 átomos. Las purinas pueden ser adenina o guanina, las que forman el DNA y el RNA, pero esas a su vez pueden ser modificadas, pueden ser metiladas, etc. La adenina se caracteriza por tener 9 elementos y al carbono 6 se une un grupo amino. Al nitrógeno 9 se une el azúcar para formar los nucleósidos de adenina, es decir, la adenosina. La guanina se caracteriza, al igual que la adenina, por tener 9 átomos. Al carbono 6 ya no tiene unido un grupo amino, sino un grupo ceto, y al carbono 2 tiene unido un grupo amino. Igual que la adenina, al nitrógeno 1 se une el azúcar para formar el nucleósido que se llamaría guanosina. Las pirimidinas, que están tanto en el DNA como en el RNA, básicamente son tres: citosina y timina en el DNA, o uracilo y citosina en el caso del RNA de manera general. La citosina se caracteriza porque tiene unido a su carbono 4 un grupo amino y a su carbono 2 un grupo ceto. Tanto el uracilo como la timina se caracterizan porque al carbono 4 y al carbono 2 se unen grupos cetos. La diferencia es que en la timina al carbono 5 tiene un grupo metilo para diferenciar la timina del uracilo. Tanto la citosina, uracilo como la timina, al nitrógeno 1 se une el azúcar, que puede ser ribosa o desoxirribosa, a través de un enlace que es el enlace glicosídico. Los nucleósidos pueden tener unido al carbono 5'. Los carbonos de las bases nitrogenadas se llaman carbono 2, carbono 4, carbono 5, para diferenciarlos de los carbonos del azúcar. Entonces los carbonos del azúcar se llaman carbono 1', carbono 2', carbono 3', carbono 4' o carbono 5'. El azúcar en su carbono 5' tiene un grupo hidroxilo. A ese grupo hidroxilo puede estar unido o un grupo fosfato, dos grupos fosfato o tres grupos fosfato para formar los nucleótidos monofosfato, nucleótidos difosfato o nucleótidos trifosfato, o nucleósidos monofosfato, nucleósidos difosfato y nucleósidos trifosfato. El fosfato que está más cercano al carbono 5' se llama el fosfato alfa. El que se encuentra en posición medial es el carbono beta, y el más distal es el el fosfato gamma, fosfato beta y fosfato alfa. En este caso se está mostrando un nucleótido monofosfato en donde la base nitrogenada es la adenina. Al carbono 6 está unido el grupo amino, y el nitrógeno 9 es el que forma el enlace N-glicosídico con el carbono 1' del azúcar, en este caso una desoxirribosa. Entonces esto es un desoxirribonucleótido. Cuando el azúcar es una ribosa, entonces se llama un ribonucleótido, y en este caso hay un solo grupo fosfato, entonces sería un
un nucleósido monofosfato o un nucleótido monofosfato, y este fosfato correspondería al fosfato alfa. Cuando se une un nucleótido con otro, porque el extremo 3' de un nucleótido se une con el fosfato alfa del extremo 5' de otro nucleótido para formar un enlace fosfodiéster, entonces se forman las cadenas de polinucleótidos, cadenas sencillas. Esas cadenas se caracterizan por que un nucleótido está unido con otro por enlaces fosfodiéster. Esas cadenas de polinucleótidos sencillas se caracterizan por tener un extremo 5' y un extremo 3'. En el extremo 5' siempre al carbono 5' estará unido un grupo fosfato, por lo menos un grupo fosfato. Generalmente están los tres grupos fosfato, el gamma, beta y el alfa. Y en el extremo 3' lo que tiene es un grupo hidroxilo, el grupo hidroxilo que está unido al carbono 3'. Cuando una cadena sencilla de nucleótidos se une con otra cadena sencilla de nucleótidos, forma un DNA o un RNA de doble cadena. Las dos cadenas se interactúan de forma antiparalela, es decir, mientras una cadena está en dirección 3', 5', la otra cadena está en dirección 5', 3'. Las dos cadenas interactúan a través de dos tipos de enlaces. Uno son puentes de hidrógenos que se forman entre la base timina de una cadena con la base adenina de la otra cadena, y puentes de hidrógeno que se forman entre la base guanina de una cadena con la base citosina de la otra cadena. Entre timina y adenina se forman dos puentes de hidrógeno, entre guanina y citosina se forman tres puentes de hidrógeno. El otro tipo de interacción que se forma son entre dos bases nitrogenadas no enfrentadas sino adyacentes, apiladas. Se forman los enlaces de apilamiento o enlaces de stacking, que básicamente son interacciones de Van der Waals. El otro tipo de enlace, recordemos, es el que une un nucleótido con otro, que son los enlaces fosfodiéster, y el otro enlace es el enlace glicosídico, que es el enlace que nos une el azúcar con las bases nitrogenadas. En este caso, entonces tenemos una doble cadena que se enrolla hacia la derecha. Vemos que una adenina está apareada con una timina, las guaninas están apareadas con las citosinas, que hay en un giro de 360 grados, hay 10.5 pares de bases. Eso corresponde a la estructura de doble cadena del DNA, estructura que se conoce como estructura B.